de la mañana es tiempo para empezar con nuestro segmento dedicado hacia la salud de la familia. Y este es un tema de vital importancia para ustedes y para nosotros, amigos, amigas televidentes. Vamos a introducirnos en el tema a través de una nota donde conoceremos algo de la vida de una mujer que desde hace 2 años sufre de hipotiroidismo. Ella subió realmente de una manera rápida, agresiva de peso. Vamos a conocer su historia en la siguiente intervención nuestra. Lisbeth Alvarado es una joven de 24 años, oriunda de Loja. Desde adolescente su contextura siempre fue delgada y gozaba de buena salud. Sin embargo, hace 2 años su cuerpo comenzó a tener cambios y su salud se vio afectada. Comencé a subir excesivamente de peso, muy cansada, me tenía mucho sueño, mis ánimos eran muy bajos y ya pues entonces dije esto no es normal. Incluso me alteraba también en la regla menstrual, me alteraba 3 años que uno no menstrua, eso te altera totalmente. La joven, al ver que tenía todos estos síntomas, decidió acudir al doctor para que le realizaran los exámenes respectivos. El doctor me detectó que tengo hipotiroidismo, tengo alteración a la glucosa, taquicardia y un poquito de obesidad. Lisbeth, al enterarse que tenía hipotiroidismo, entró en un estado de depresión. Sin embargo, su mamá y su esposo han sido sus pilares fundamentales durante toda esta etapa. Mi mamá ha sido mi pilar para todo. Mi madre me ha dado fuerza, porque esta enfermedad a mí sí me ha afectado realmente. Ella es la que siempre me dice, no importa, tranquila, que así seas gordita, te vamos a querer. Por parte de la familia, mi mamá también sí me criticaban por ser gordita. Ser gordita sí te afecta mucho hasta psicológicamente. Entonces por eso fue que me hice tratar. De ahí también cuento con el apoyo del papá de mi hijo, mi esposo, que también me apoya bastante. Con el tiempo, Lisbeth poco a poco está asimilando la enfermedad. El hipotiroidismo no se cura. Esta enfermedad la vas a vivir toda la vida, siempre y cuando tú la tienes que tener tratando, tomarte la medicación adecuada y todos los días, no olvidarte. De ahí con el sobrepeso tener una vida sana, ya nada de comida chatarra, nada de golosinas y tener una vida de ejercicio, ¿no? Me dijeron que andabas un poco Importantes recomendaciones que profundizaremos en unos minutitos. Primero le recordamos que las líneas están habilitadas para sus preguntas. 3970-813, 3970-822 y si lo prefiere también puede mandarnos un mensaje a través de nuestro número en WhatsApp que aparece aquí abajo en sus pantallas. Este es uno de los testimonios de una de las personas que padece de algún problema relacionado con mundo. Al menos 300 millones tiene una complicación vinculada con el mal funcionamiento de esta glándula. Queremos entenderla, queremos saber para qué funciona, pero también queremos prevenir las complicaciones. Y por eso tenemos, como siempre, dos especialistas que nos van a ayudar a despejar todas estas inquietudes. Saludamos por un lado a la doctora Verónica Rosado. Ella es endocrinóloga. Muchísimas gracias por estar aquí. Y también nos acompaña el doctor Armando Chávez. Él es médico ginecólogo. Bienvenidos. Estamos durante esta semana revisando pues, las complicaciones que tienen que ver con la tiroides. Esto es algo que se hace a nivel mundial para prevenir sobre todo las enfermedades relacionadas con el mal funcionamiento de este órgano. ¿Qué es la tiroides y por qué es tan importante, doctora? Bienvenida. Buenos días, gracias a TV Café por la invitación. Yo empezaría recordando que la glándula tiroides es un órgano que está situado en el cuello, en el cual su principal función es la elaboración y síntesis de hormonas tiroideas, las cuales van a viajar por todo el organismo a través del torrente sanguíneo y que van a actuar a nivel de todos los órganos. A nivel de esos órganos cumplen funciones específicas y cuando hay un aumento en la síntesis de estas hormonas o una disminución en la elaboración y síntesis de estas propias hormonas que ya he nombrado, pues aparecen ciertos signos y síntomas que orientan al médico hacia un diagnóstico, que en el caso del déficit de estas hormonas es hacia un hipotiroidismo. Reguladora del metabolismo, así la califican muchos especialistas. Reguladora del metabolismo y actúa a nivel de todos los órganos, a nivel del cerebro, del corazón, regulación de la presión arterial, del tránsito intestinal, de la temperatura.
a nivel del todo el cuerpo y a nivel reproductor, que es sobre todo el tema que nos interesa para hoy. Es decir, que muchas personas en este momento podrían estar sufriendo de problemas de tiroides, pero como la sintomatología es tan vasta y afecta a tantos órganos, podríamos no hacer un diagnóstico diferencial de manera rápida y efectiva. Doctor, bienvenido también. Muy gentil, muchas gracias por la invitación. Evidentemente usted ha dicho probablemente uno de los mensajes que nosotros quisiéramos dejar a propósito de esta entrevista. La patología tiroidea es muy frecuente y la mayoría de veces es subclínica, es decir, tiene síntomas muy inespecíficos. Piel seca, intolerancia al frío, caída de cabello, estreñimiento. El karma de las mujeres, dificultad para bajar de peso. Claro. Y un rasgo que es característico, estas son personas que todo el tiempo tienen una baja en su tono vital, que todo el tiempo están como cansadas. Evidentemente hay un montón de causas que podrían producir estos síntomas vagos y inespecíficos, pero uno de los mensajes de esta entrevista es, si usted tiene alguna de estas cosas, usted piense en la probabilidad de hipotiroidismo. Y también para el profesional de salud, usted piense en esa posibilidad porque el diagnóstico es fácil. Pero si usted no tiene en mente el diagnóstico, nunca lo va a poder hacer. Nosotros quisiéramos deambular un poco sobre el hecho de que puede pasar, puede suceder que esto recaiga, uno de los síntomas sean problemas para poder concebir. ¿Cómo y por qué sucede esto, doctor? La doctora Rosado claramente lo ha dicho. Si yo pudiera hacer una analogía, diría, la hormona tiroides es el combustible del organismo. La glándula tiroides es como un panel de control. Y obviamente uno de los sitios en donde tiene impacto es en el sistema ginecológico, en el sistema endocrino femenino. Estas son mujeres que podrían empezar a tener alteraciones en su patrón de sangrado menstrual. Y obviamente, al tener alteraciones en sus mecanismos normales endocrinos, no ovulan adecuadamente y podrían tener dificultad para embarazar. En términos generales, si me permiten dar unos números rápidamente, una de cada 6 parejas tiene dificultad para embarazar, entendiendo como infertilidad 1 año de relaciones sexuales sin protección. Y obviamente, si bien hay una serie de causas que pueden producir infertilidad, pero en nuestro medio la patología tiroides es causa muy frecuente de infertilidad de origen femenino porque son mujeres que no ovulan adecuadamente y podrían tener 2 cosas que son importantísimas en la historia clínica de esta mujer. Alteraciones en el patrón de sangrado, son mujeres que tienen retrasos menstruales y obviamente podrían tener salida de líquido por el seno, técnicamente conocida como galactorrea, que al profesional de salud le pueden orientar, pero también a la mujer le pueden servir para acudir a la consulta y buscar esta causa como probable origen de que no pueda concebir después de 1 año de relaciones sexuales. Hemos escuchado mucho los términos hipotiroidismo e hipertiroidismo. Le voy a preguntar más adelante si estos problemas relacionados con la vida sexual tienen que ver con un extremo u otro, pero será después de que la doctora nos explique qué es el un extremo y cuál es el otro. Claro. El hipotiroidismo, como habíamos dicho, es un déficit de las hormonas tiroideas en la cual todas sus funciones están enlentecidas. En algunas ocasiones suelen ser más graves, mientras más grave es el hipotiroidismo. Y por el otro lado tenemos en el otro extremo el hipertiroidismo, en el cual todas las funciones están aceleradas. Es decir, los síntomas más clásicos suele ser un aumento en la frecuencia cardíaca, el paciente se siente que tiene palpitaciones, hay una clara pérdida de peso marcada en el paciente, sobre todo los 2 signos claves. Y en gestación es muy importante porque el hipertiroidismo tiene un tratamiento diferente al hipotiroidismo y suele ser una situación mucho más crítica o mucho más grave en el embarazo y en el parto. Doctora, estaba leyendo antes de que comience el programa y usted me dirá si es cierto o no. ¿No es la glándula como tal la que está afectada? Tal vez es algo más arriba, estamos hablando de hipófisis, hipotálamo. Claro. Cuando hablamos de un daño de la glándula nos referimos a un hipotiroidismo primario, ¿ya? Es la glándula quien está afectada y por tanto es ella quien no puede elaborar las hormonas. Pero cuando hay un daño a nivel central, es decir, a nivel de hipófisis, porque es donde está la glándula que regula y que rige todas las hormonas en el organismo, entonces a eso llamamos un hipotiroidismo secundario o un hipotiroidismo de origen central. Este problema, doctora, no puede ser solamente puede ser tratado, no puede ser sanado. ¿Estoy bien? Me parece que algo de la entrevista nos llevó a este nivel. Si es así, ¿desde qué edad deberíamos nosotros, hombres y mujeres, empezar a hacernos exámenes para saber si lo tenemos y empezar a tiempo un tratamiento? Claro. Todo empieza con una orientación clínica. No podemos pedir exámenes a toda la población. Hay un sistema de cribado neonatal, por ejemplo, al recién nacido,
en gestantes, todas las gestantes en el primer trimestre de gestación, los médicos ginecólogos piden los exámenes de hormonas tiroideas por la importancia y el impacto que tienen estas hormonas en gestación. En pacientes pediátricos que tienen un retraso en el desarrollo del crecimiento y desarrollo, pues en estos pacientes tenemos que pedir hormonas de tiroides. En pacientes que tienen una clínica sugestiva, pero no es que un signo o un síntoma es equitativo a hipotiroidismo, es decir, no es que se me cae el cabello y ya tengo hipotiroidismo, es un conjunto de signos y síntomas que nos llevan hacia una orientación diagnóstica y que lo confirmamos mediante un examen de laboratorio. En cuanto a lo que me decía, el tratamiento es hormonal sustitutivo. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que su glándula no produce, nosotros se lo vamos a aportar externamente, exógenamente, con dosis en las cuales no generemos efectos secundarios al paciente. ¿Y cuando se producen más hormonas de las deseadas? Tenemos otro grupo de fármacos en la cual lo que hacemos es bloquear la síntesis y elaboración de esas hormonas tiroideas. Y llegamos a los síntomas que tienen que ver con la vida y la salud reproductiva, doctor. ¿En qué extremo de la función hormonal nos encontramos? Recuerden ustedes que intentaba yo establecer una analogía y para que les suelo explicar siempre, la hormona tiroides es como el relantí de un carro, o está acelerado o el carro se apaga. Esa es probablemente una comparación que a usted le permite saber que en el caso de hipotiroidismo usualmente son mujeres que tienen dificultad para embarazar. Cuando son hipotiroidismos muy leves, a veces podrían tener gestación, pero evidentemente como parte de la primera batería de exámenes que usted pide en su primera consulta prenatal, usted no debe dejar de pedir una prueba de función tiroidea. En el caso de la patología de aumento de disponibilidad de hormona tiroides, es decir, el hipertiroidismo, obviamente el embarazo podría complicar y provocar ciertas crisis de hipertiroidismo. En el caso particular de hipotiroidismo, recuerden ustedes, la principal afectación podría ser que esta mujer tenga dificultad para embarazar. Y el diagnóstico, repito, si yo pudiera dejar un mensaje el día de hoy, el diagnóstico es fácil, es sencillo y el tratamiento también es sencillo, no son tratamientos caros que evidentemente requieren un monitoreo permanente, pero tanto el diagnóstico como el tratamiento son relativamente fáciles de realizar, pero si la persona y si el profesional de la salud no tienen en mente la posibilidad, nunca van a poder establecer el diagnóstico. Problema para embarazarse, doctor, pero llegado el embarazo, ¿también podría tener un peligro de pérdida? Esto es interesantísimo, podría ser causa de aborto y podría eventualmente originar cierta afectación tiroidea en el producto de la gestación. Las mujeres que tienen hipotiroidismo, y este es un mensaje importante, por ejemplo, para nuestra amiga que estaba en el reportaje anterior, usualmente son mujeres que usted tiene que aumentar la dosis durante el embarazo, porque el embarazo es un estado particular en la vida de la mujer que requiere ajuste de la dosis de hormona tiroidea. Pero en términos generales, yo diría que el mensaje es que estas mujeres pueden hacer su vida normal. Y si ustedes recuerdan el reportaje antes de empezar nosotros la entrevista, decía, al inicio la persona tiene un impacto enorme en su psiquis, pero cuando se da cuenta de que puede hacer su vida completamente normal, con un manejo y un seguimiento adecuados, básicamente esto de alguna manera le da la tranquilidad de saber que esta es una condición que no va a afectar su calidad de vida futura. Tenemos ya nuestra primera inquietud de la jornada. Muy buenos días, Andrés Cruz. Una llamada telefónica que escuchamos con mucha atención. Sí, buenos días. Primeramente felicitándoles por el programa, es muy interesante todos los temas que abordan. Lo que quería preguntarles a la doctora, sabe que mi papá tiene una tiroides calcificada y dicen que como es benigno no se le puede operar y habrá algún nuevo procedimiento para quitarle esos nódulos, algo más moderno, y si tiene que seguir tomando la levotiroxina o ya hay alguna otra cosa. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Claro, con mucho gusto. Claro, hablamos aquí de otro tipo de enfermedad de la glándula tiroides. Entonces, los órganos tienen enfermedades inflamatorias, infecciosas, y en este caso sería patología nodular. En este caso, pues la valoración de los nódulos en la glándula tiroides se hace por medio de ecografía. Entiendo que lo que a lo mejor quiere decir el señor es que alguno de estos nódulos está calcificado. Y la valoración de este nódulo se hace en el contexto de varias características ecográficas, no tan solo de una, ¿ya? Y el diagnóstico o la prueba más precisa para saber si es bueno o si es malo es una punción,
una punción, y si requiere o no tratamiento con levotiroxina va a depender en función de la determinación de las hormonas tiroideas en sangre. En este tipo de patologías que son diferentes a las que estábamos abordando, ¿se la puede palpar a la tiroides? Y recordemos a la gente dónde está ubicada también, como para que sepan pues, del órgano que estamos hablando en particular. Claro, justamente al inicio había dicho que la glándula tiroides es un órgano que está situado en el cuello, a nivel central, y que habitualmente no se toca. Entonces, cuando un profesional de la salud le palpa la glándula tiroides es porque hay un aumento en el volumen de esta glándula, o si un paciente se ve en el espejo o se toca algún nódulo, pues sería un motivo de consulta con un médico endocrinólogo. Comentando que, por ejemplo, en el embarazo, a veces la glándula tiroides puede aumentar de tamaño fisiológicamente sin que eso signifique patología. Eso es interesante. En el embarazo suelen existir ciertos cambios que son característicos de la gestación que no necesariamente entrañan enfermedad. Es como un mecanismo de compensación, justamente porque el feto necesita hormonas tiroideas para su desarrollo neurológico. Siendo tantos los síntomas, debe ser bastante común que uno pueda confundirlos con otros problemas. ¿Cuáles son los más comunes? Yo he mencionado claramente al inicio que estos síntomas característicos del hipotiroidismo subclínico, que es el más frecuente, es decir, esta no es la persona que tiene una sintomatología muy evidente. Obviamente, tener en mente la posibilidad de que algunos de estos síntomas inespecíficos puedan ser causados por hipotiroidismo obliga a establecer un diagnóstico certero de laboratorio, porque existen una serie de un montón de causas que pueden producir estos síntomas inespecíficos. Voy a poner un par de ejemplos. Si es que la persona tiene un estilo de vida que no es saludable, si no hace actividad física, si tiene una alimentación inadecuada, va a subir de peso. Entonces, no necesariamente porque una persona tenga sobrepeso o obesidad significa que obligatoriamente es hipotiroide. Que suele ser el motivo de consulta. Si es que una persona no duerme adecuadamente, si está estresada, si está tensionada, evidentemente va a estar todo el tiempo como cansada. No necesariamente porque usted tenga disminución en su tono vital va a tener hipotiroidismo. Pero frente a estos síntomas inespecíficos, uno debería descartar esta posibilidad. En este momento recibimos una llamada desde Atuntaqui. Anita, muy buenos días. Gracias por su consulta. Adelante. Buenos días. Doctores, felicitándole al canal por estos programas tan bonitos que nos hacen participar todos los días. Mi pregunta es la siguiente. ¿Los problemas son hereditarios, esos problemas del hipotiroidismo o el hipertiroidismo? Claro. Es muy interesante esta pregunta y se lo voy a dejar a la doctora, haciendo énfasis en una cosa interesantísima. Recuerden ustedes que de 10 personas que tienen hipotiroidismo, 8 o 9 son mujeres. Existe una serie de condiciones que tienen relación con el sexo femenino. Y en términos generales, cuando usted tiene una condición familiar, si su padre, si su madre tienen diabetes, si usted no hace actividad física y sube de peso, usted tiene un riesgo alto a tener diabetes. Por tanto, existe una predisposición genética. Se la dejo a la doctora la parte de si es que es hereditaria. Le pasa la pelotita. Claro. Bueno, específicamente de lo que hablábamos del hipotiroidismo, la causa más frecuente suelen ser hipotiroidismos autoinmunes. Esto quiere decir que el mismo cuerpo crea esta enfermedad, y la otra causa suele ser una alteración del yodo en el ambiente. Entonces, cuando hablamos de hipotiroidismo autoinmune, puede ser que tenga su patrón hereditario, lo que no quiere decir que básicamente el paciente vaya a expresar esta enfermedad, porque hay muchas personas que pueden tener esta autoinmunidad, eso quiere decir células de defensa positiva en el cuerpo, pero que no desarrollen la enfermedad, en la cual lo que hay que hacer es una observación clínica. Siempre la preocupación es de las mamás, ¿verdad? Claro. Si esto le puedo heredar a mi bebé. Pero por eso tenemos este plan de salud a nivel nacional sobre el tamizaje del hipotiroidismo, que es la prueba del talón. Importantísimo hacerlo a los niños recién nacidos durante la primera semana de vida, ¿no? Todo recién nacido. Solo antes de darle paso a nuestra siguiente llamada, Marta se encuentra en la línea. El aporte de yodo que se encuentra en la dieta, ¿es suficiente para evitar este tipo de enfermedades? Yodo encontramos, para que la gente también sepa en casa, por ejemplo, en la sal, ¿no? Así es. Nuestra sal es una sal yodada, con lo cual debería ser suficiente. Lo que debemos evitar o debemos tener precaución es cuando consumimos productos yodados y tenemos antecedentes de una patología tiroidea. En ese contexto podríamos interferir en el tratamiento. Perfecto. Marta, ¿cómo está? Muy buenos días, la escuchamos. ¿Cuál es su inquietud? Doctorita, le estoy escuchando yo su lindo programa sobre la tiroides. Así es. Yo quiero un familiar mío, una nuera mía, sufre de tiroides y sale en cinta y de pronto los aborta, bota a los niños. Entonces, ahorita estoy escuchando que es problema de la tiroides, pues entonces.
Gracias, Marta. No necesariamente, sí podría. Por eso, ¿cuál es la primera sugerencia? La primera recomendación es: esta mujer debería eventualmente embarazar con un estado eutiroideo, es decir, que la dosis de hormona tiroidea que ella esté recibiendo sea la que ella necesita. Recuerden también que he comentado que generalmente un 50-60% de mujeres gestantes que tienen hipotiroidismo suele ser necesario subir la dosis, y por tanto, apenas esta mujer sepa que está embarazada, usted tiene que acudir al médico, al profesional de salud, porque probablemente va a necesitar reajustar su dosis. Pero quisiera hacer un comentario rápido. Recuerden ustedes que el 15 a 20% de embarazos terminan en aborto, es decir, 1 de cada 5 o 6. Y de las pérdidas tempranas, el 80-90% se produce porque son embarazos que no son normales desde un punto de vista cromosómico. Si bien el hipotiroidismo podría eventualmente ser causa de pérdida, pero no es la única causa de que esta mujer tenga pérdidas habitualmente. Hay que consultar donde el especialista. Sí, un poco, perdón, en oposición del doctor es que, como ha dicho el doctor Chávez, el hipotiroidismo se asocia a infertilidad, ¿ya? Pero hay que tener en cuenta que algunas mujeres que son conocedoras de este tema piensan que como tienen hipotiroidismo no se pueden quedar embarazadas y abandonan su método anticonceptivo pensando que esto les va a proteger de un embarazo, y llegan al siguiente mes con una gestación no deseada o no planificada. Entonces, si es una mujer que tiene hipotiroidismo y que no desea un embarazo en este momento, debe continuar habitualmente con su método anticonceptivo. Decía el doctor, la estadística, 8 o 9 pacientes son mujeres. En el caso de ese hombre tal vez que tiene hipotiroidismo o hipertiroidismo, ¿puede también tener problemas para la concepción? Usualmente no tiene un impacto tan grande en el tema endocrinológico como en la mujer. En la mujer sí tiene una afectación importante en la esfera ginecológica. Básicamente, si son mujeres que no están pensando en la probabilidad de embarazo, recuerden ustedes que afecta la regularidad de sus ciclos menstruales. Doctores, para concluir nuestra entrevista, primero muchísimas gracias, y muchísimas gracias a nuestros amigos televidentes con sus llamadas, han sido muchas. Quisiéramos llegar a las conclusiones. ¿Cuáles son los síntomas que tenemos nosotros que tener especial atención, y en qué edades se empiezan a presentar? Yo diría que en términos generales no existe una edad específica. Este es un primer mensaje. Recuerden ustedes que puede haber un hipotiroidismo congénito, y por tanto en toda época de vida de una persona debe pensarse en esta posibilidad si es que existen ciertos síntomas inespecíficos. La otra cosa que quisiera comentar es que el diagnóstico es relativamente sencillo. Las pruebas de laboratorio no son complicadas, no son caras, y el tratamiento sustitutivo, que por concepto es el resto de vida de esta persona, tampoco es oneroso, lo cual de alguna manera facilita el cumplimiento. No sé si quisiera usted comentar alguna otra cosa. De pronto, lo que podríamos hacer también, haciendo énfasis al testimonio que tuvimos para iniciar esta entrevista, nuestra amiga televidente nos decía: yo tuve que modificar algunos parámetros de mi vida cotidiana. ¿Cuáles serían esos, doctora? ¿Hay que modificar hábitos alimenticios, hábitos también como el consumo de tabaco, de alcohol? Claro. Yo creo que la primera indicación sería tener claros en cómo debemos tomar la medicación, ¿ya? Porque es una medicación que es para toda la vida, que se necesita adherencia al tratamiento, porque mínimas omisiones de dosis pueden tener luego repercusiones clínicas. Entonces, recordar que la pastilla, la levotiroxina, debe tomarse 1 hora antes del desayuno, con agua, que no se debe mezclar con ningún otro fármaco, que debe ser con agua pura, no con agua de limón ni con té, ¿ya? Que deben haber cambios en el estilo de vida, como en toda la población, porque en muchísimas ocasiones, como nos comentaba el doctor Chávez, está justificado el aumento de peso por una alteración en la glándula tiroides, cuando es todo lo contrario. El aumento del peso puede hacer que nos dañe la glándula tiroides. Entonces, siempre se recomiendan los hábitos de vida saludables, ¿no? Comer equilibrado, variado, realizar actividad física mínimo 30 minutos diarios. Perfecto. ¿Sí? Y el acompañamiento de los especialistas, en este caso, pues médicos ginecólogos, endocrinólogos, que le puedan ayudar a que su tratamiento pues le mejore la calidad de vida. Y por supuesto, y quizás podría ser también así en las primeras fases, el aporte de un médico psicólogo que nos pueda también pues permitir entender la enfermedad, ¿no? De alguna manera, el médico se vuelve un confidente de la persona. Entonces, depende mucho de qué tanta afectación tenga
de qué tanto impacto tenga el diagnóstico sobre la persona para eventualmente requerir el concurso de otro profesional. Siempre uno dice el enfoque debe ser multidisciplinario y si es que hay la probabilidad y sobre todo si es que hay el requerimiento, pues que sea bienvenido. Doctor Armando Chávez, muchísimas gracias. También a la doctora Verónica Rosado por sus valiosos aportes. Ya lo sabe usted, amiga, amigo televidente, otra patología que usted puede prevenir y si ya la tiene, es momento de mejorar también su calidad de vida con estas recomendaciones y estos tips que le hemos dado, Janet.